Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Buenas tardes, Buenas, profesora. Buenas tardes, profesora. bueno, espero que estén bien. Yo estoy un poquito resfriada, así que les voy a pedir disculpas por mi voz. Ya voy a tratar de hablar bien y fuerte para que se escuchen, pero si es que hay algún momento que no se está entendiendo o se escucha muy bajo, me avisan por favor, ¿ya? Y ahí para yo poder tratar de hablar mejor. Em, bueno, ¿se acuerdan que quedé averiguar el tema de las evaluaciones? Em, bueno, efectivamente se habían equivocado y cargaron la cuarta evaluación, que esa no corresponde, ya esa es hasta la tercera evaluación solamente, ya una evaluación por semana y claro, se mantiene activa 24 horas, pero en el momento que ustedes la inician, tienen una hora para rendir, ya, o sea, para terminarla y poder enviar. Bueno, es en el caso de la primera evaluación, que es solo alternativa y son 20 preguntas. ¿Ya? La segunda me parece que también, eh, si mal no lo recuerdo, es solo alternativa, pero ya en la tercera entran preguntas de desarrollo que ahí no les va a arrojar la nota inmediatamente porque tengo que yo revisar las de desarrollo manualmente una por una, asignar el puntaje y ahí después les va a aparecer la nota. Ya, eh, bueno, tengo dos propuestas de horario eh, o sea, días, perdón, para poder rendir la evaluación, ya, Eh, para que puedan ahí ver qué les conviene más. Ya, la primera opción es que la evaluación se active hoy mismo, terminando la clase, a las 21 horas, y esté activa, ¿cierto? Hasta mañana que la puedan hacer a las 21 horas, que son las 24 horas de siempre, ¿ya? Y la otra opción, que ahí, por ejemplo, ojo que esta clase no va a estar subida a las 21 horas porque el proceso de poder cargar la clase en plataforma se demora, ¿ya? Se demora por lo menos 2 horas. Entonces a las 9 no va a estar disponible en caso de que quieran revisar la clase, pero sí va a estar el PDF, ¿ya? Em, La segunda opción es activar la mañana a mediodía y que esté activa, ¿cierto?, hasta el día viernes, mediodía, y serían también 24 horas, con la diferencia que ya la clase 2 va a estar cargada en el aula virtual, la pueden revisar en caso de que eh, necesite, ¿ya? Así que no sé qué les parece para que puedan dar su opinión, si le acomoda más la opción uno, la opción 2. Profesora, ¿Sí? las veces anteriores activaba la prueba 9:30 de la noche más o menos ¿Ya? y teníamos 24 horas. Lo que pasa es que a mí personalmente me acomoda hacerlo en las noches las pruebas, entonces si lo activo a las 12, no puedo los jueves en la noche justamente. Entonces, Ya. para mí me acomoda como estaba y anteriormente revisé. Teníamos 1 hora 30 minutos para rendir las pruebas. A veces teníamos pruebas de 12 preguntas, de 20 preguntas, que fue la última prueba, y ahora veo que cambió la modalidad. Es Entonces, que, yo personalmente prefiero que que se active hoy día y ujú, podamos rendirla hasta mañana la noche, porque a mí me acomoda más hacerlo en la noche, durante el día no puedo, estoy con hijos, tengo cosas que hacer, me concentro más en la noche, pero no sé lo que entiendo. opinan los demás. Ya, bueno, con respecto al tiempo en que ustedes tienen para resolver la prueba, eso también se puede modificar.
Ya yo vi ahora y el tiempo era una hora, pero eso yo al momento de activarlo lo puedo modificar y dejarle 1 hora 30, ¿ya? Ya. No sé qué opinan los demás, Profesora, ¿sí? Ana María por acá. A mí me acomoda igual el horario que teníamos, la primera opción, Ya, el de la noche, porque igual la realizo en la noche. perfecto. Pero, ¿se acuerda el punto que yo le pregunté del examen? Profesora, era cuando terminemos todas las pruebas, ¿viene un examen final? No, no, este Ah, módulo ya. no tiene examen. Pero me refiero a la continuidad con todos los módulos. Al final hay un examen, antes de la certificación me refiero. Ah, claro, sí, sí. Ya. Sí, creo que tienen ¿Y esa una es la misma evaluación. modalidad de, de hacerla? Eh, no tengo mayor información porque eso lo aplica directamente a administración. Tendría que consultarle a alguien de administración, Ya, ya porque yo sé que tienen, claro, la certificación y todo eso, pero no sé eh, en qué modalidad la realiza. ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien no le parece esa opción? O sea, la primera opción, disculpen, de activarla, ¿cierto? Hoy cuando termine la clase y hasta mañana 21:30 aproximadamente. Y 2 personas ya me dijeron esa, así que vamos por esa Eh, hasta el momento. Hola profesora, Viviana por acá. Hola, Confirmo lo Viviana. mismo de las compañeras. También siento que esa modalidad nos ayuda bastante, ya que la mayoría trabaja o está con niños y es súper complejo realizarla durante el día. Ya, perfecto. Marcelo Rojas por aquí. Igual concuerdo con mis compañeras. Como lo han Ya, hablado, la mayoría de aquí trabaja y es mucho más cómodo en la noche poder realizarla. ya, perfecto. Dejamos entonces esa opción. Ya, bueno, el día 13 es la segunda clase, ¿cierto? Se va a activar entonces la evaluación a la noche. Hasta mañana 21:30 la voy a dejar. Entonces, las 3 evaluaciones van a ser en el mismo horario y se van a activar, ¿cierto? Los días miércoles después de la clase, ¿ya? Eso quiere decir que el próximo miércoles 20 también se va a activar la segunda evaluación y finalmente el miércoles 27 se activaría la tercera y última evaluación, ¿ya? Lo que sí me interesa que quede claro, ya, los plazos para poder justificar la no rendición en el tiempo eh, correspondiente, ¿ya? La idea es que puedan avisar antes de que se cierre la evaluación. O sea, por ejemplo, si tienen un problema para rendir la evaluación, esta, la primera, tienen hasta mañana 21:30 para informar, profesora, tuvo un problema, no lo pude rendir, o si me avisan mañana en la mañana o ahora que, no sé, tengo un viaje o me salió algo y no voy a poder, ¿ya? Tiene, como le digo, hasta que se cierre la evaluación, los días jueves 21:30, para avisar y así yo poder dar una segunda oportunidad, ¿ya? Esa segunda oportunidad va a ser el día viernes, ¿ya? Va a ser el día viernes durante el día, o sea, igual 24 horas, ¿ya? Eh, para que así la idea es que el día lunes todos tengan la evaluación rendida y podamos revisar la evaluación en clase, ¿ya? Eh, bueno, para quienes rinden la evaluación en una segunda oportunidad, la escala de evaluación sube al 70% de exigencia, ¿ya? Si ustedes no rinden la evaluación en la segunda oportunidad, ya después no tienen una tercera, ¿ya? Sino que se aplica la nota mínima, que es un 2. Eso, no sé si alguien más tiene alguna duda con respecto a las evaluaciones.
Profesora, ¿cuánto es la escala la segunda vez? 70% de exigencia, sí. La normal es 60. Ya, gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda, ¿no? No, me parece fantástico que la podamos revisar el lunes, profesora. Sí, yo generalmente hago eso, ya de revisar las evaluaciones en la clase siguiente, porque a veces uno se queda con que se equivocó, pero no sabe, no entiende mucho por qué no era esa alternativa que yo sí creía que era, ¿cierto? Entonces la idea es que podamos discutir eso. La mayoría de las preguntas están casi textualmente de este PDF, ¿ya? Eh, yo les recomiendo que pongan atención en la clase cuando yo indique destaquen esta parte porque va en la evaluación, pero destaquen porque sí o sí va en una pregunta de evaluación, ¿ya? Eh, bueno, son 20 preguntas, les dije, y de alternativas, ¿ya? Solamente alternativas, son 3 alternativas y se escogen, como le digo, una de ellas. No hay opciones de todas las anteriores o ninguna de las anteriores, nada de eso, ¿ya? Son 3 alternativas con diferentes afirmaciones y ustedes seleccionan eso. Ya, vamos a comenzar entonces la clase número 2. Hoy día nos corresponde eh, trabajar con respecto a la psicología del desarrollo, que dijimos que hablamos también un poco en la clase anterior. Pero nos vamos a enfocar específicamente en la etapa de los niños. Ya no vamos a ver la de los adultos porque sí, están, ¿cierto? Ustedes estudiando para inductor educacional, generalmente se ve la etapa de niños y adolescentes, en su mayoría. Ya, qué aspectos del desarrollo estudia esta teoría que es teoría del desarrollo psicológico? ¿Ya? Estudian la parte social, la parte emocional y la parte cognitiva, ¿ya? Que tiene que ver con la mente, con el aprendizaje. ¿Por qué es importante, cierto, estudiar eh, el desarrollo psicológico de los niños? ¿Ya? ¿Por qué? O sea, estudiar y conocer de qué manera se desarrollan psicológicamente los niños, porque nos va a permitir, ¿cierto? Más o menos saber hacia qué dirección en cuanto a personalidad, a comportamiento social, ya pueda tener el niño más adelante. Y obviamente es mucho más moldeable, manejable, ¿cierto? La conducta de un niño eh, a- en comparación, ¿cierto?, a la conducta de un adulto. Entonces, la psicología del desarrollo, eso sí se pregunta, va en la evaluación, ¿ya? Es la rama de la psicología que se encarga de investigar acerca de los cambios de carácter mental y comportamental, ¿ya? Del comportamiento, que tienen lugar a lo largo de la vida de las personas, es decir, desde la infancia hasta la vejez. Y bueno, eso implica el desarrollo biológico del organismo, todo lo que tiene que ver con el cerebro, el sistema nervioso, también ver los cambios de tipo psicosocial, que son, por ejemplo, los roles que ocupan, las expectativas, de qué manera crece, de qué manera madura. Aquí entonces lo que vamos a analizar, eh,
¿qué aspectos, cierto, vamos a analizar? Va a ser el ámbito biofísico, que es el encargado del desarrollo físico y motor, sensorial, ya, que tiene que ver con los sentidos, cómo captamos la información, que afecta, cierto, el crecimiento, desarrollo y maduración del sujeto. También el ámbito cognitivo, que es el encargado de estudiar el pensamiento, las capacidades intelectuales y todo lo que influye, cierto, en el proceso de aprendizaje, el proceso de hablar, leer, escribir. Y finalmente el ámbito socioafectivo, que ahí, cierto, estudia más la capacidad de poder sentir y expresar las emociones, relacionarse con los demás. Ya, con respecto a los factores que pueden influir en este desarrollo, ya, hay factores internos y factores externos, ya. Eh, por ejemplo, por un lado tenemos la parte hereditaria, ya con la que uno nace, ¿cierto? Con la que uno hereda a través de los genes, y es algo que no podemos cambiar, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el medio ambiente, la crianza, ya las experiencias que va a tener la persona. Y eso sí lo podemos ir trabajando con el tiempo y puede ser diferente una del otro, ¿ya? Estos factores que influyen ya en la manera que se va a desarrollar el niño o la niña, eh, hay influencias que son normativas, que quiere decir que son situaciones que podemos predecir y entender que naturalmente van a suceder, ya que normalmente sucede, se esperan que suceda, ¿ya? Por ejemplo, ahí estarían los factores biológicos, los sucesos medioambientales, que afectan de manera similar a las personas que del mismo contexto, ¿ya? Entonces, en la primera, que tiene que ver con los genes, con la herencia, es cierto, lo que sería de los padres, que influyen muchas características, en muchas predisposiciones básicas que va a tener el niño o la niña. Y algunas de estas influencias pueden ser biológicas, lo que llamamos de los genes, y otras tengan que ver con el medio ambiente. Ya, por eso es que, por ejemplo, en estas etapas se esperan que el, el grupo de niños, ¿cierto? De cierto rango de edad se desarrolle o actúa de manera similar, ¿ya? Por otro lado, la parte biológica y del ambiente tiene que ver con una parte más generacional, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros comparamos la adolescencia de hoy en día, 2024, a la adolescencia del 2000, por ejemplo, no es la misma adolescencia, ¿cierto? Los jóvenes no se comportan de la misma manera, eh, el contexto tampoco es igual, ¿cierto? Si bien tienen ciertos desarrollos comunes de la edad, pero hay diferencias, ¿cierto? Notorias que tienen que ver más con el contexto, con la época en la que nació, ¿ya? Eh, y tiene que ver con, como dice ahí, en los hechos, las condiciones culturales, históricas, como por ejemplo, si es que hay una guerra, eh, el tema del COVID, ¿cierto? Del estallido social, todo eso va afectando el desarrollo de los niños, ¿ya? Y por otro, eso es lo normativo, lo que uno espera que pueda pasar, ¿ya? Por otro lado tenemos lo no normativo o lo inusual o lo inesperado, ¿ya? Que estas son situaciones que no le ocurren a la mayoría de la gente, ¿ya? Sino a una minoría, pero cuando se presentan tienen un impacto bien importante sobre la vida de las personas, ¿ya? Eh, como les digo, son situaciones inusuales, ya que tienen
efecto en el desarrollo de las personas y que pueden alterar también la secuencia esperada. Por ejemplo, cuando pasan estas situaciones de duelo, por ejemplo, si bien decimos ya todos en algún momento vamos a vivir un duelo, pero, por ejemplo, un niño, no sé, de 2 años, no se espera que viva un duelo de su madre, por ejemplo. Ya, entonces obviamente va a afectar el desarrollo del niño. A eso se refiere con que puede afectarse toda la secuencia esperada del desarrollo. Vamos a ver distintas teorías ya de la psicología del desarrollo. Que ¿cierto? Nos van a ir explicando y dando su punto de vista desde distintas miradas, desde distintos contextos. ¿Ya? No quiere decir que una esté bien y otra teoría esté mal, ¿ya? Sino que las mismas etapas del desarrollo son miradas desde distintos puntos de vista. Un segundo. El primer grupo son las teorías biológicas, ya que aquí entra en controversia lo que es la herencia versus el medio, el contexto, y estas teorías le dan más importancia a lo que es la herencia como responsable de los cambios que se van a experimentar durante las distintas etapas del desarrollo, ¿ya? Entonces, estas teorías contemplan la conducta humana desde una perspectiva evolucionista, ya cómo va evolucionando y saca varios supuestos desde la teoría de Charles Darwin. Aquí entonces tenemos dos teorías, que la primera es la teoría de la maduración, que nos indica que el desarrollo está dirigido desde el propio individuo, o sea que el desarrollo depende netamente de mí, ya de mi propio proceso de maduración, de tal manera que bueno, me voy a desarrollar según mis capacidades, según el momento del desarrollo en que yo me encuentro, ¿ya? Uno de los psicólogos que habla de esta teoría afirma que la capacidad para aprender nuevas habilidades no aparece antes de que su proceso madurativo se lo permita. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los bebés cuando caminan, ¿ya? ¿A qué edad normalmente los niños caminan? Podemos dar un rango, no sé, desde los 8 meses hasta el año y medio, es como la edad máxima que ya nos dicen, ¿cierto? En el control que los niños tienen que estar sí o sí caminando. ¿Qué nos dice esta teoría? Es que el niño, por ejemplo, en este caso, va a aprender a caminar cuando su proceso madurativo esté a la altura, ¿cierto?, de esta nueva habilidad que es caminar. Entendiendo, por ejemplo, que para caminar hay ciertos procesos que tiene que el niño pasar, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, pues, sostener su cabecita, ¿cierto? Tener firmeza en sus piernas, etcétera, que tienen que ver más con la parte física. Pero en cuanto a esta teoría, dice que depende netamente de la maduración propia del bebé en este caso, de si camina o a los 8 meses, o al año, o al año y medio. ¿Ya? Bueno, en la actualidad estas teorías reciben bastantes críticas porque no le dan la importancia al ambiente o al aprendizaje,
ya que tiene que ver, por ejemplo, en este caso del caminar con la estimulación, que eso también lo preguntan, ¿cierto? Bastante, si es que uno estimula al niño para que camine, eh, no sé, por ejemplo, que uno le muestra algo llamativo y le diga, ven a buscarlo, vamos a buscar esto para que se mueva, ¿cierto? Tenga la necesidad de movilizarse. En el caso de estas teorías, dicen que no, ya que eso no es relevante, sino que perdón, madurativo propio. Luego tenemos la teoría etológica, ya que tienen que ver con las teorías evolucionistas de distintas especies animales que tienen mucha similitud, ¿cierto?, con la conducta humana. ¿Qué es lo que dicen estos autores? Que los cambios en la conducta de las personas en las distintas etapas del desarrollo van más dirigida en todo momento a su propia supervivencia y a la de su familia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se van adaptando continuamente para poder sobrevivir, para poder adaptarse a los nuevos contextos, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice que hay un autor acá que ha demostrado cómo a partir de conductas y respuestas innatas, ya que son respuestas como naturales, los bebés crean vínculos emocionales, que esta conducta de apego que se llama, ¿ya? Con las personas con las que interactúan. Estos vínculos son de carácter universal, poseen un importante valor adaptativo, ¿ya? Y eso nosotros lo podemos ver en cualquier animal, ¿cierto? Y en los seres humanos también, ya que los bebés, ¿cierto? Los recién nacidos tienen ese apego con la persona que les dio la vida. O con las personas, ¿cierto?, más significativas o encargadas de su cuidado. Ya, acá tenemos otro grupo de teorías, que son las teorías psicodinámicas, ¿ya? Y estas surgen desde algunas reflexiones del psicoanalista llamado Sigmund Freud, que nos habla sobre la motivación humana y la relación que tiene esta con la vinculación con el desarrollo sexual, ¿ya? Estos autores que vamos a ver a continuación interpretan el desarrollo humano teniendo en cuenta en todo momento las demandas sociales, o sea, qué es lo que me solicita el contexto que yo debo hacer o debo cumplir, versus, ¿ya? Mis instintos humanos básicos, lo que yo necesito. Mis necesidades cumplen con esas demandas sociales o están acordes a esas necesidades sociales, y ahí como una controversia, ¿cierto? Un versus qué es lo que va a primar más, o mis necesidades eh, básicas, ¿cierto? O estas demandas sociales. Entonces tratan, ¿cierto?, de explicar los distintos cambios que se dan en la conducta, observando las primeras experiencias sexuales y emocionales de los niños. ¿Ya? Tenemos primero la teoría psicosexual de Sigmund Freud, que lo nombramos anteriormente, que es un psicoanalista eh, que dice que la conducta humana, desde la más temprana infancia, las primeras experiencias, ya está motivada por la búsqueda del placer, impulsada por la fuerza vital, a la que este autor denomina líbido, ya que viene siendo como eh, esa fuerza interior que nos empuja a conseguir el placer, ya lo que nosotros queremos, y la cual se encuentra en continuo conflicto, ¿cierto? Un versus con las demandas sociales, lo que yo le mencionaba anteriormente. Entonces, esta teoría psicosexual distingue varias etapas del desarrollo, teniendo en cuenta el desarrollo psicológico del individuo y la solución de los distintos conflictos que se van
a generar en cada momento de la vida, ¿ya? Cómo estaban influyendo, por ejemplo, en el desarrollo de la personalidad. Y aquí les tengo un video, bueno, yo no les voy a preguntar, nómbreme las etapas de la teoría de Sigmund Freud, no. Solamente que usted sepa que es un psicoanalista que plantea que la conducta humana está motivada, ¿cierto?, por la búsqueda del placer. Es muy interesante esta teoría. La teoría del desarrollo psicosexual de Freud afirma que, a medida que crecemos, pasamos por 5 fases críticas. Nuestro impulso sexual, al que Freud llamó libido, se concentra en una zona erógena diferente en cada fase. Las fases se denominan oral, anal, fálica, latente y genital. Si nuestra experiencia durante cualquiera de estas fases fue traumática, podríamos desarrollar fijaciones más adelante en la vida, como neurosis, dependencias, adicciones o depresión. La fase oral, de 0 a 1 años. En el primer año de nuestra vida, descubrimos el mundo a través de nuestros sentidos orales. Nuestro mayor placer proviene de succionar el pecho de nuestra madre o un biberón. El conflicto que ocurre ahora es el destete de nuestro cuidador principal. Javier es destetado del pecho de su madre sin trauma. La madre de Ernesto deja de alimentarlo a los 4 meses después del nacimiento, lo cual es demasiado temprano. A Diana a menudo se la deja llorando sola cuando tiene hambre. Javier se convierte en un adulto sano e independiente. Ernesto sufre un trauma y desarrolla una fijación oral. Intenta compensarlo mascando chicle todo el tiempo. Diana pasa toda su vida buscando la estimulación oral que le negaron cuando era niña y, por lo tanto, desarrolla una personalidad manipuladora y adictiva. La fase anal, de 1 a 3 años. El enfoque principal de nuestra libido a esta edad es el control de la vejiga y las deposiciones. Tenemos que aprender a usar el orinalito. Los padres de Javier elogian sus intentos de usar el baño y lo animan a aprender a su propio ritmo. Los padres de Ernesto lo obligan a aprender a ir al baño demasiado pronto y lo castigan por sus errores. Los padres de Diana descuidan por completo cualquier esfuerzo por enseñarle a ir al baño. Javier desarrolla una personalidad competente y una relación buena y equilibrada con la autoridad. Ernesto desarrolla una personalidad anal retentiva. Se convierte en un adulto demasiado controlador y tacaño, disgustado por su cuerpo y con tendencia a obedecer a la autoridad. Diana desarrolla una personalidad anal expulsiva. Se vuelve desordenada, desorganizada, desconsiderada con los sentimientos de los demás y rebelde ante la autoridad. La fase fálica, de 3 a 6 años. Nuestra libido ahora se vuelve hacia los genitales, a medida que descubrimos las diferencias entre el género femenino y masculino. El conflicto de los chicos en esta fase se presenta como una rivalidad con su padre, también llamado complejo de Edipo. Ernesto y Javier desean poseer a su madre y fantasean con deshacerse de su padre, pero saben que su padre es más fuerte y temen ser castigados por su deseo. Freud llamó a esto angustia de castración. Diana experimenta envidia del pene. Ella cree que un pene es la clave del poder y la dominación, y también quiere uno. El padre de Javier estuvo muy presente en esa etapa. Más tarde, Javier resuelve este conflicto identificándose fuertemente con él. Aprende a asumir un papel masculino. Como adulto, respeta a ambos géneros. Ernesto, cuyo padre estuvo ausente durante esa fase, no logra desarrollar un fuerte sentido de hombría. Tiene una fijación con la madre y no está seguro de su sexualidad. También tiende a ser agresivo con las mujeres y constantemente necesita competir con otros hombres. Diana, como todas las mujeres, mantiene la envidia del pene durante el resto de su vida, lo que en su caso le provoca un complejo de inferioridad hacia los hombres. Fase latente, edad 7 a 13 años. En esta fase, nuestra libido se suprime a medida que nuestra energía sexual se sublima en el desarrollo de habilidades para la vida.
Nuestro superego se fortalece y nos identificamos fuertemente con valores sociales, héroes del mismo sexo y amigos. Javier tiene muchos pasatiempos. A Ernesto le encanta aprender en la escuela y Diana hace muchas amigas nuevas. No hay ningún conflicto real en esta fase. Los tres se benefician por el resto de sus vidas de las habilidades que desarrollan durante la latencia. La fase genital, de la pubertad a la muerte. Una vez que alcanzamos la pubertad, nuestra libido comienza a activarse nuevamente y desarrollamos un interés por las parejas sexuales. Javier, Diana y Ernesto enfrentan el desafío de equilibrar los deseos sexuales del id y las necesidades del superego de obedecer las normas sociales. El desarrollo de un ego fuerte ayuda a encontrar un compromiso entre los dos. Javier, que ha vivido una infancia sin muchos traumas, logra construir un ego fuerte. Es disciplinado en el trabajo, tiene una relación amorosa y una vida sexual plena. El ego de Ernesto es más débil que su superego. Obedece las normas y autoridades y, como resultado, suprime sus deseos, lo que le conduce al desarrollo de perversiones. Diana tiene un ego débil y un superego débil. Sus necesidades sexuales son más importantes que las normas sociales o los sentimientos de otras personas. Es egoísta y no se siente culpable por violar la ley o lastimar a otros. Para entender la teoría, necesitamos verla en el contexto del famoso trabajo de Freud sobre el inconsciente. Al reconocer que tenemos un subconsciente, también implicamos que almacenamos recuerdos de la primera infancia y otras experiencias sin siquiera darnos cuenta. Estas experiencias pasadas influyen inconscientemente en nuestro comportamiento a diario. Freud afirmó que nuestra mente opera en 3 esferas, que podemos imaginar como un submarino. El nivel inconsciente opera el id. El nivel preconsciente opera el superego. El nivel consciente y preconsciente opera el ego. Los niños pequeños son impulsados por el id y exigen una satisfacción inmediata. Alrededor de los 7 años, comenzamos a desarrollar un superego y queremos convertirnos en buenos ciudadanos morales y complacer a los demás. El ego se forma con la adolescencia para equilibrar las dos fuerzas. Sigmund Shlomo Freud fue un neurólogo austriaco y el fundador del psicoanálisis. Freud teorizó que el inconsciente recordaría y almacenaría todas nuestras experiencias. Luego, aparecen de vez en cuando a través de sueños y pensamientos asociativos. Al revelar recuerdos traumáticos y deseos a través de la conversación, podemos liberarnos de nuestras neurosis y vivir una vida más saludable y plena. Recomendó: no debemos esforzarnos en eliminar nuestros complejos, sino en concordar con ellos. Estos son los que legítimamente dirigen nuestra conducta en el mundo. ¿Qué opinas sobre esta teoría y la práctica del psicoanálisis? ¿Hay algo de verdad en ello? ¿Tenemos un inconsciente? Si es así, ¿realmente almacena todas nuestras experiencias infantiles e influye en nuestro comportamiento como adultos? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Los videos de Sprout Ahí, como pudieron ver, ¿cierto? Bastante interesante la que es la teoría de este autor, porque nos ayuda a comprender como muchas situaciones que después observamos en la vida adulta. ¿Ya? Bueno, después tenemos al otro autor, que es Erik Erikson, quien nos presenta su teoría psicosocial, ¿ya? Y nos describe el desarrollo emocional de las personas, partiendo de la teoría anteriormente expuesta, que es la psicoanalítica de Freud. Al igual que esa teoría, este autor interpreta que la personalidad se desarrolla a través de la resolución progresiva de los conflictos
entre las necesidades individuales y las demandas sociales, lo que yo explicaba anteriormente, ¿ya? En el caso de este autor, Erikson distingue 8 etapas psicosociales en donde el individuo, ¿cierto?, se desarrolla y va teniendo diferentes conflictos y de qué manera, ¿cierto?, resuelve y esa resolución, ¿cierto?, de qué manera influye también en la construcción de la personalidad, ¿ya? Vamos a ver también esta teoría. La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson identifica 8 etapas por las que un individuo sano debe atravesar desde el nacimiento hasta la muerte. En cada etapa nos encontramos con diferentes necesidades, hacemos nuevas preguntas y conocemos a personas que influyen en nuestro comportamiento y aprendizaje. Etapa 1. Confianza básica versus desconfianza. Cuando somos bebés, nos preguntamos si podemos confiar en el mundo y cuestionamos si es seguro. Aprendemos que si podemos confiar en alguien ahora, también podemos confiar en otros en el futuro. Si experimentamos miedo, desarrollamos dudas y desconfianza. La clave de nuestro desarrollo es nuestra madre. Etapa 2. Autonomía versus vergüenza y duda. En nuestra primera infancia, nos experimentamos a nosotros mismos y descubrimos nuestro cuerpo. Preguntamos, ¿está bien ser yo? Si se nos permite descubrirnos a nosotros mismos, desarrollamos la autoconfianza. Si no, podemos desarrollar vergüenza y autoduda. Ambos padres ahora juegan un papel importante. Etapa 3. Iniciativa versus culpa. En el preescolar, tomamos la iniciativa, probamos cosas nuevas y aprendemos principios básicos como cómo ruedan las cosas redondas. Preguntamos, ¿está bien que haga lo que hago? Si nos animan, podemos seguir nuestros intereses. Si nos reprimen o nos dicen que lo que hacemos es una tontería, podemos sentirnos culpables. Ahora estamos aprendiendo de toda la familia. Etapa 4. Laboriosidad versus inferioridad. Ahora descubrimos nuestros propios intereses y nos damos cuenta de que somos diferentes a los demás. Queremos demostrar que podemos hacer bien las cosas. Preguntamos si podemos lograrlo en este mundo. Si recibimos el reconocimiento de nuestros profesores o compañeros, nos volvemos laboriosos, que es otra palabra para trabajadores. Si recibimos demasiados comentarios negativos, comenzamos a sentirnos inferiores y perdemos la motivación. Nuestros vecinos y escuelas ahora son los que más influyen en nosotros. Etapa 5. Identidad versus confusión de roles. Durante la adolescencia, aprendemos que tenemos diferentes roles sociales. Somos amigos, estudiantes, niños y ciudadanos. Muchos experimentan una crisis de identidad. Si nuestros padres ahora nos permiten salir y explorar, podemos encontrar una identidad. Si nos empujan a conformarnos con sus puntos de vista, podemos enfrentar la confusión de roles y sentirnos perdidos. La clave de nuestro aprendizaje son nuestros compañeros y modelos a seguir. Etapa 6. Intimidad versus aislamiento. Como adultos jóvenes, poco a poco entendemos quiénes somos y comenzamos a soltar las relaciones que habíamos construido antes para encajar. Nos preguntamos si podemos amar. Si podemos hacer un compromiso a largo plazo, estamos seguros y felices. Si no podemos formar relaciones íntimas, podríamos terminar sintiéndonos aislados y solos. Nuestros amigos y parejas son ahora fundamentales para nuestro desarrollo. Etapa 7. Generatividad versus estancamiento. Cuando llegamos a los 40, nos sentimos cómodos, usamos nuestro tiempo libre de manera creativa y quizá empezamos a contribuir a la sociedad. Nuestra preocupación es la generatividad. Si pensamos que podemos llevar a la próxima generación a este mundo, estamos felices. Si no resolvimos algunos conflictos antes, podemos volvernos pesimistas y experimentar estancamiento. Las personas en casa y en el trabajo son ahora las que más nos influyen. Etapa 8. Integridad del ego versus desesperación. A medida que envejecemos, tendemos a desacelerar y comenzar a mirar hacia atrás en nuestras vidas. Preguntamos,
¿Cómo me ha ido? Si pensamos que lo hicimos bien, desarrollamos sentimientos de satisfacción e integridad. Si no, podemos experimentar desesperación y volvernos gruñones y amargados. Erik Erikson, un psicólogo germano-estadounidense que, junto con su esposa Joan, se hizo conocido por su trabajo sobre el desarrollo psicosocial. Fue influenciado por Sigmund y Anna Freud y se hizo famoso por acuñar la frase crisis de identidad. Aunque Erikson carecía incluso de una licenciatura, se desempeñó como profesor en Harvard y Yale. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos Ya, ahí tenemos entonces la teoría psicosocial de Erikson. Recuerde que no se va a preguntar nada de los videos, pero es material, ¿cierto?, complementario. Ya, ahora pasamos a otro grupo de teorías, que son las teorías de aprendizaje. Vimos algunas, de hecho, la clase anterior. Sí, son súper buenos. Bueno, después si alguien los quiere, yo se los puedo compartir de manera interna a través de WhatsApp. Ya me lo piden de manera interna, no en el grupo. Ya, entonces estas teorías dan mayor importancia, ¿cierto?, al medio en la controversia entre lo heredado y lo adquirido. ¿Ya? Mientras que las otras teorías que hemos visto se basaban principalmente en la importancia de la propia persona en su desarrollo. Estos no, pues, acentúan el papel que juega el desarrollo en el desarrollo del ambiente, es decir, lo externo, lo que le rodea a la persona. Y ahí tenemos, por ejemplo, las primeras teorías del condicionamiento. Hay dos, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, que estas van explicando los cambios que se producen durante el desarrollo y suponen que el entorno es el que controla la conducta, ¿ya? Y ahí tenemos los psicólogos conductistas, que tenemos a Watson y Skinner, que se basan, ¿cierto?, en los trabajos que realizó Pavlov, que es otro psicólogo ruso, ¿ya? Por ejemplo, el condicionamiento clásico, de que ustedes, mire, básicamente ustedes tienen que saber qué es lo que dice la teoría del condicionamiento, que el contexto, perdón, que el ambiente, que el contexto, ¿cierto?, modifica la conducta de las personas, ¿ya? Eso es como el planteamiento básico. Pero vamos a ver también la teoría de Pavlov, ustedes van a ver que es bastante interesante, que es el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje en la que un estímulo que desencadena una respuesta biológica se combina con un nuevo estímulo que luego da como resultado la misma reacción. El trabajo más famoso de condicionamiento clásico fue realizado por Ivan Pavlov en la década de 1890. Durante este tiempo, Pavlov investigó mucho sobre los procesos digestivos de los perros. Un día durante su investigación, Pavlov notó que los perros comenzaban a salivar en presencia del técnico que normalmente los alimentaba. Se preguntó si el técnico era un disparador que estimulaba una respuesta asociada a la comida. Para averiguarlo, construyó un experimento que le permitiría medir la producción de saliva de un perro. Primero, sirvió la comida al perro. Luego, sirvió la comida mientras tocaba los sonidos de un metrónomo y repitió el proceso varias veces. Finalmente, retiró la comida y solo tocó el metrónomo.
Los perros comenzaron a salivar en respuesta al metrónomo por sí solo. Pavlov concluyó que si un nuevo estímulo estaba presente cuando se le daba comida al perro, entonces ese estímulo se asociaba con la comida y provocaba la salivación por sí solo. Cuando publicó sus hallazgos, Pavlov llamó a la comida un estímulo incondicionado, porque sus efectos en el perro no eran aprendidos. En cambio, desencadenaron una respuesta incondicionada, que sucedió de forma natural y completamente fuera del control del perro. El metrónomo es al principio un estímulo neutro. A través del proceso de emparejamiento repetitivo con la comida, el perro aprende a conectar los dos. Esto significa que el estímulo neutral se convierte en el estímulo condicionado y la respuesta a eso en una respuesta condicionada. También informó que 1. El aprendizaje se producía con mayor rapidez cuando el intervalo entre el sonido y la aparición del alimento era breve. 2. La saliva producida por el sonido difería en composición de aquella producida por la comida, lo que significa que la respuesta condicionada no era una réplica exacta de la respuesta incondicionada. 3. Si bien existen varias formas de condicionamiento, como el condicionamiento hacia adelante y hacia atrás, el condicionamiento clásico no puede crear un nuevo comportamiento ni usarse para el entrenamiento, sino que desencadena respuestas biológicas involuntarias. 4. Podemos deshacer casi por completo el condicionamiento. Esto sucede a través de la extinción, cuando presentamos repetidamente el estímulo condicionado en ausencia del estímulo incondicionado. Entonces, ¿qué ocurre dentro del cerebro? Cuando un perro ve la comida, las señales de los ojos y la nariz estimulan el cerebro, que activa las glándulas salivales para secretar saliva para ayudar al perro con la digestión. Cuando un perro escucha un sonido, los oídos envían una señal al cerebro, mismo que toma nota, pero no tiene por qué activar algo. Cuando los dos diferentes procesos neurológicos se activan simultáneamente, se producen nuevas conexiones sinápticas entre el estímulo auditivo y la respuesta conductual. Con el tiempo, estas sinapsis se fortalecen, de modo que solo se necesita el sonido para activar el camino que conduce a la salivación. Puedes probar este ejercicio de clase popular. Encuentra a un amigo. Siéntate y relájate durante 2 minutos. Luego, permite que tu compañero verifique y registre tu pulso. Luego, tu compañero golpeará un lápiz en el escritorio 5 veces. Inmediatamente después, párate y salta sobre una pierna durante 30 segundos. Y luego, revisa tu pulso nuevamente. Repite el proceso 4 veces, haciendo que tu compañero registre todos los datos. Después de relajarte por 5ª vez, tu pareja tocará el lápiz 5 veces como de costumbre. Ahora, en lugar de levantarte para hacer ejercicio, solo revisa tu pulso. Si el condicionamiento tuvo éxito, tu pulso aumentará, incluso sin hacer ejercicio. ¿Qué piensas? ¿El condicionamiento clásico siempre funciona? Si es así, ¿son los comerciales una forma de manipulación mental por lo que debemos limitar la publicidad en espacios públicos? Ya, tengo yo las 20:04. Nos vamos a ir entonces al recreo y volveríamos entonces a las 20:19, si no me equivoco. ¿Sí? Nos vemos entonces en un ratito.
Estamos de vuelta. Recién vimos el video de condicionamiento clásico. Ahora vamos a ver el otro que es condicionamiento operante de esquina. El condicionamiento operante se basa en la idea de que podemos aumentar o disminuir una determinada conducta agregando una consecuencia. Por ejemplo, si un perro hace popó en una alfombra, podemos proporcionarle un refuerzo para que lo haga de nuevo o un castigo para que se detenga. Tanto el refuerzo como el castigo pueden ser positivos o negativos, lo que significa que tenemos 4 formas posibles de enseñarle una lección a este perro. Podemos dibujar las 4 opciones en una tabla. Si el refuerzo es positivo, agregamos algo agradable, como una galleta, para aumentar la probabilidad de un comportamiento. Si el refuerzo es negativo, aún queremos aumentar el comportamiento deseado, esta vez quitando algo desagradable, como la correa. Si el castigo es positivo, agregamos una respuesta desagradable para disminuir el comportamiento. Cuando el castigo es negativo, también queremos disminuir el comportamiento, ahora quitando algo agradable como la cómoda alfombra. Si detenemos cualquier tipo de manipulación, la conducta condicionada eventualmente desaparecerá nuevamente. A esto se lo llama extinción. El condicionamiento operante fue estudiado por primera vez por Edward L. Thorndike y más tarde se hizo famoso por el trabajo de B. F. Skinner. Skinner creía que los organismos están haciendo lo que hacen de forma natural hasta que accidentalmente encuentran un estímulo que crea el condicionamiento, lo que resulta en un cambio de comportamiento. Para probar esto, colocó una rata dentro de una cámara de condicionamiento operante que más tarde se conoció como la caja de Skinner. Entre otras cosas, dentro de la caja había una palanca que, al ser presionada, soltaba comida. El condicionamiento ocurre en una contingencia de 3 términos, hoy conocidos como el ABC del comportamiento por las siglas en inglés. A es por antecedente. La rata golpea accidentalmente la palanca que activa la liberación de comida. B es por comportamiento y se refiere a la respuesta. La rata sigue presionando la palanca. C es por consecuencia. Sigue saliendo comida. La fuerza de la respuesta al condicionamiento depende del programa de refuerzo. Si siempre hay comida después de presionar, la rata se comporta de manera predecible. Si la comida se libera al azar, la rata se comporta erráticamente como un adicto. Skinner, nacido en 1904, era profesor de psicología y estaba adscrito al conductismo. Argumentó que solo se puede estudiar el comportamiento que es visible y que cualquier cosa que suceda dentro de la mente es un concepto erróneo o irrelevante para la ciencia. Pensaba que el libre albedrío era una ilusión, porque el comportamiento es aleatorio o una reacción al medio ambiente. Su trabajo se convirtió en la base de la terapia conductual, los ejercicios militares y el adiestramiento animal. Puedes probar este ejercicio de refuerzo positivo en el aula. Una persona debe salir de la habitación. Ahora, decide una tarea que completará esa persona, como encontrar un libro en particular. Luego, elige una forma no verbal de reforzar esa tarea, como aplaudir. Invita a la persona a regresar a la habitación y déjala que intente completar la tarea, pero no des instrucciones. Cada vez que estén en el camino correcto con respecto a completar la tarea, aplaude más fuerte. Si se alejan de realizar la tarea, reduce tu aplauso o detente por completo. Una vez que la persona entienda lo que se supone que debe hacer, déjale que explique la tarea. ¿Lo hicieron bien? Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative. Ya, aquí estamos entonces con las 2 teorías de condicionamiento. Y la otra es la teoría de aprendizaje social de Bandura, que la vimos también en la clase anterior, ¿cierto? En donde considera el aprendizaje
se produce fundamentalmente a través de la imitación, pero admite que existen mecanismos cognitivos implicados en la transmisión de información y también en la interpretación de situaciones. Ya como se mostraba en el video que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Habían ciertos factores que influían también en si los niños imitaban o no la conducta que veían. Pasamos entonces a otro grupo que son las teorías cognitivas, y estas se centran en el funcionamiento y desarrollo de la mente y van explicando los distintos aspectos del desarrollo en términos cognitivos. Esto también lo vimos en la clase anterior, que está la teoría constructivista de Piaget, en donde divide, ¿cierto?, su teoría en distintas etapas del desarrollo, en donde va construyendo de forma activa su conocimiento y adaptándose al medio a través de dos conceptos que salían en el video. Dijimos que le vamos a retomar en esta clase para que lo destaquen ahí porque va como pregunta de evaluación, ¿ya? Entonces, el niño construye su conocimiento a través de dos maneras, ¿ya? Que primero tenemos la asimilación, ¿ya? Que es cuando incorporamos nueva información a nuestro organismo, ¿ya? Y el otro concepto es la acomodación, que es cuando modificamos nuestro organismo por esta información externa, ¿ya? Entonces la asimilación es la incorporación y la acomodación es la modificación, ¿ya? De información nueva. Entonces, lo que hace este autor destaca la importancia de la creación de conductas y conocimientos no presentes anteriormente, ¿cierto?, en el sujeto en determinados momentos del desarrollo, en poder captar el sentido de la experiencia con distintos objetos, en la resolución de problemas y en la influencia que tiene el medio social. Eso principalmente. Luego, la teoría de cognición social, ¿ya? Aprendizaje social, incluye las propuestas de Piaget respecto al importante papel de las personas en su propio desarrollo y también la importancia de la cognición, por ende que la cognición tiene que ver con la manera de aprender, en la comprensión de los pensamientos, las emociones y el comportamiento, tanto propios, ¿cierto?, como los ajenos. Y dentro de estas teorías también, que tiene que ver con el aprendizaje, ¿cierto?, social, se destaca una teoría que es del autor Selman, acá para que lo destaquen. Selman es el que propuso una teoría de las relaciones entre compañeros o teoría de la amistad, también como se le llama, ¿ya? Y acá está. And grow. En la amistad, los niños pasan buena parte de su tiempo libre en grupos, pero solo hacen amigos como individuos. La popularidad es la opinión que tiene el grupo de pares sobre un niño, pero la amistad es una vía de dos sentidos. Los niños buscan amigos de edad, sexo e interés similares, aunque los niños tienden a elegir amigos de antecedentes étnicos similares. Un estudio realizado con 509 alumnos de cuarto grado demostró que las amistades interraciales o interétnicas se asocian con resultados positivos del desarrollo.
Selman, un psicólogo educativo que, basándose en la teoría de la cognición social, estudió el desarrollo del pensamiento acerca de la amistad. Selman ha establecido 5 etapas de la amistad. Etapa 0. Compañerismo de juego momentáneo, situándose entre los 3 a 7 años. En este nivel de la amistad, los niños son egocéntricos y les resulta difícil considerar el punto de vista de otra persona. Los más pequeños valoran a los amigos por los atributos materiales o físicos. Etapa número 1. Asistencia unidireccional. Se sitúa entre los 4 a 9 años. En este nivel unilateral, un buen amigo hace lo que el niño quiera que haga. Por ejemplo, una le dice a la otra: eres mi amiga porque siempre me prestas el lápiz. Etapa número 2. Cooperación bidireccional justa y resistente. Se sitúa entre los 6 a 12 años. Este nivel recíproco se superpone con la etapa 1. Define a los amigos como aquellos que hacen cosas por nosotros y nosotros por ellos, o bien con quienes hacen cosas para los dos. Etapa 3. Relaciones íntimas compartidas mutuamente, que se sitúa entre los 9 a 15 años. En este nivel mutuo, la amistad es una relación continua, sistemática y comprometida. Los amigos se vuelven posesivos y exigen exclusividad. Etapa 4. Interdependencia autónoma. Comienza desde los 12 años. En este nivel de interdependencia, los niños respetan las necesidades tanto de dependencia como de autonomía de sus amigos. Una buena amistad es un compromiso real, un riesgo que se debe correr, donde hay que apoyar, confiar y dar, pero también se debe ser capaz de dejar ir. Ya. Y la última, ¿cierto? De las teorías cognitivas tenemos la teoría del procesamiento de la información. Y lo que hace esta teoría es comparar ya el proceso en que nosotros, ¿cierto? Procesamos la información con el modo que lo hacen los computadores, ¿ya? Entonces, estas teorías dicen que el ser humano maneja igualmente información en forma de símbolos que codifica, combina, almacena, luego después devuelve al medio, al igual, ¿cierto?, que los ordenadores o los computadores. El pensamiento y la conducta se construyen entonces sobre una serie de procesos separados que van a manipular y transformar ciertas representaciones codificadas. O sea, la información que nosotros recibimos, hay todo un proceso, ¿ya? El ingreso, ¿cierto?, la información, la codifica, la combina, la almacena, etcétera, distintos procesos para luego finalmente, ¿cierto?, transformarlas en representaciones significativas para nosotros, o sea, en aprendizaje. Tenemos también el video del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de la información. Para poder comprender esta teoría, debemos entender el supuesto base, que es una comparación del cerebro humano y sus funciones con el software de un procesador de información, es decir, una computadora. Esta perspectiva aparece como contraposición al conductismo y realza la importancia de los procesos cognitivos internos de las personas para el aprendizaje. Atkinson y Shiffrin
proponen tres componentes importantes y base para el funcionamiento de esta teoría. El primero es el registro sensorial, el cual tiene que ver con la percepción y el registro que hace nuestra memoria de los estímulos percibidos a través de los sentidos. En segundo lugar, se encuentra la memoria a corto plazo o memoria de trabajo. La función de esta residirá puramente en la retención de la información por un corto tiempo para pasar al tercer componente, la memoria a largo plazo, que es la que almacena la información. El modelo actual del procesamiento de la información tiene sus bases en este modelo y en otros, que integrándolos comunican el proceso del aprendizaje del ser humano. En el modelo actual, lo primero es la atención, que es un proceso psicológico básico donde seleccionamos cuáles son los estímulos percibidos a través de nuestros sentidos que requieren nuestra concentración. En tercer lugar, entra la codificación, proceso por el cual nuestro cerebro comienza a organizar la información seleccionada dentro de nuestros esquemas mentales, ya desarrollados o crea nuevos. Estos son las representaciones o interpretaciones propias de la realidad. Posteriormente viene el almacenamiento. En esta etapa, la nueva información ya codificada y organizada pasa a la memoria a largo plazo, lista para ser recuperada cuando se necesite. Así, el último paso es la recuperación. Cuando la información es requerida, el cerebro busca dentro de esa organización que realizó anteriormente para traerla de la memoria a largo plazo al corto. Dentro de la educación, la teoría del procesamiento de la información es aplicada en el uso de estrategias debidas para que el alumno pueda alcanzar el aprendizaje esperado. Para lograrlo, deben tomarse en cuenta los saberes previos del alumno. Así sabremos si le será sencillo al solo acomodar la información en un esquema previamente hecho o si tendrá que construir uno nuevo para la nueva información. También se debe prestar especial interés a la atención que prestan los alumnos, pues este es un proceso clave para el cumplimiento de esta teoría. Debe darse información precisa y útil, puesto que la memoria solo retendrá la información que le parezca útil para otras situaciones, y no solo en una asignatura en específico. También deben generarse estrategias para que puedan ejercitar la recuperación de la información ya almacenada, pues no se trata de almacenar la mayor información posible, sino de ser capaz de recuperarla en el momento preciso de necesidad. Bueno, ahí nos explicaba el proceso que yo les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Cómo se codifica y se trabaja toda la información para luego tener esas representaciones significativas. Ya. Otro grupo de teorías son las teorías culturales contextuales que tienen en cuenta la influencia del momento histórico y cultural sobre los distintos cambios en el desarrollo de las personas. De una misma sociedad, ¿cierto? Al limitar y orientar en muchos casos su conducta y la estrategia de adaptación. Tenemos primero la teoría sociohistórica de Vygotsky, que también la vimos, ¿cierto? Que dice esta teoría pone énfasis en la actividad y la interpretación social como mediadores del desarrollo, ¿cierto? Nos va a decir que la cultura, la sociedad, va a afectar todo lo que es el proceso de adquisición de aprendizaje. El desarrollo humano no puede ser comprendido sin considerar la forma en que los cambios históricos y sociales afectan en el comportamiento de las personas. Ahí hablamos, por ejemplo, cuando ocurre que estallido social, guerras, etc. La teoría ecológica de Brenner, ya, ¿qué nos indica este autor? Ya se centra en el estudio de los niños, del desarrollo de los niños, pero en sus ambientes naturales. ¿Qué quiere decir esto? En los contextos, en los ambientes que normalmente se desenvuelve un niño.
se relaciona, ¿ya? No en sesión, no en un laboratorio, no, sino que en la escuela, en el barrio donde vive, en su casa, etc. Argumentando que los estudios de laboratorio no contemplan la situación real en la que se desarrolla sus conductas. ¿Ya? Entonces lo que hace este autor, divide el ambiente que rodea al niño en diferentes sistemas, desde el contexto más próximo, que podría ser, ¿cierto?, la familia, hasta el más lejos, que vendría siendo, por ejemplo, el país o las políticas públicas, ¿ya? Incluye en cada uno de estos espacios físicos cómo las personas se encuentran en él, las cuales van a determinar, ¿cierto?, las relaciones y los comportamientos de los niños. Acá la teoría ecológica, la de los sistemas, la tenemos acá. Teoría ecológica de Bronfenbrenner. La teoría ecológica de Bronfenbrenner se basa en la idea de que para comprender completamente el desarrollo se debe tener en cuenta la forma en que las características únicas del niño interactúan con los entornos de ese niño. Se considera al entorno como una serie de estructuras anidadas que se extienden desde el marco más próximo del hogar, pasando por otros contextos en los que el niño pasa su vida, como la escuela y el vecindario, y llegando hasta el más remoto de la cultura más amplia. Se plantea que cada uno de estos niveles, representados gráficamente como círculos concéntricos, tiene un potente impacto en el desarrollo del niño. El microsistema. El nivel más interno es denominado microsistema y se refiere a las actividades, roles y relaciones en los contextos inmediatos al niño, el niño en la familia, en la escuela, con los iguales, en el vecindario, en la iglesia, etc. Estas relaciones cambian con el tiempo y con el desarrollo de la persona. Tradicionalmente, los especialistas en el desarrollo del niño enfatizan los efectos de los adultos sobre el niño cuando estudian las relaciones entre dos personas en el nivel del microsistema. Bronfenbrenner señala que no solo los agentes adultos afectan a la conducta del chico, sino que el niño también influye en la conducta de los adultos. En otras palabras, todas las relaciones diádicas son bidireccionales y recíprocas. Hoy, muchas investigaciones reconocen el impacto de las características del niño en la forma en que los demás reaccionan hacia él. También, la interacción diádica se ve influida indirectamente por la presencia de terceras partes. Por ejemplo, cuando los padres animan a las madres respecto al cuidado de sus hijos, estas son más efectivas en tareas como la alimentación del niño. En contrapartida, la tensión y el conflicto marital se asocia con niños más ineptos respecto en las destrezas alimentarias. Por tanto, el desarrollo de los niños debe ser entendido en términos de estas interacciones complejas. El mesosistema. El segundo nivel de la teoría ecológica de Bronfenbrenner es el mesosistema. Se refiere a las relaciones entre microsistemas tales como el hogar, la escuela o el vecindario. El autor mantiene que el desarrollo del niño se facilita mediante las interconexiones entre estos marcos. Así, por ejemplo, la capacidad del niño para aprender a leer puede depender no solo de las actividades de aprendizaje que se realizan en primero de educación primaria, sino también del grado en que estas actividades se llevan a cabo y se estimulan en el hogar. La interacción de la madre con su hijo puede verse afectada por las relaciones del niño con sus cuidadores en la guardería y viceversa. Las relaciones madre-niño y cuidador-niño pueden favorecer el desarrollo del niño cuando existen vínculos entre esos contextos, por ejemplo, en forma de visitas mutuas e intercambios de información entre el hogar y el centro. Las investigaciones que se sitúan al nivel del mesosistema intentan captar de forma comparativa las influencias de varios de estos marcos sobre el comportamiento.
Una de las preocupaciones recurrentes en este ámbito ha sido la de mostrar la influencia que padres y compañeros tienen en distintos aspectos de la conducta de los niños. El exosistema. El exosistema se refiere a los marcos sociales que no contienen de forma concreta al niño, pero que afectan a sus experiencias en sus marcos inmediatos. Los exosistemas pueden ser formales, como el lugar de trabajo de los padres o los servicios de salud de la comunidad. También pueden ser informales, como la red de relaciones sociales de los padres con los amigos o con la familia más retirada, que proporciona apoyo y consejo sobre las prácticas de crianza del niño. Bronfenbrenner enfatiza la importancia de las metas y actividades dentro del exosistema, ya que influyen en el bienestar y en el desarrollo del niño. Así, por ejemplo, la flexibilidad de los horarios de trabajo, la posibilidad de bajas por maternidad y permisos para padres cuyos hijos están enfermos son formas que pueden ayudar a los padres en sus roles e indirectamente estimular el desarrollo del niño. La investigación también ha demostrado el impacto potencialmente negativo de una ruptura de las actividades en el exosistema. Así, por ejemplo, las familias que se aíslan socialmente, esto es, que mantienen pocas relaciones personales o en su comunidad, o las familias afectadas por el desempleo, muestran una mayor incidencia de abusos de menores. El macrosistema. El nivel más externo de la teoría ecológica de Bronfenbrenner es el macrosistema. Este no es un contexto ambiental específico, ya que se refiere a la ideología, los valores, las leyes, las regulaciones y las costumbres de una cultura particular. La prioridad concedida por el macrosistema a las necesidades evolutivas de los niños es especialmente crucial en la determinación de las experiencias de estos en los niveles inferiores de la estructura ambiental. Así, por ejemplo, en aquellos países en los que se da prioridad al desarrollo de altas normas de calidad respecto al cuidado de los niños y que destinan fondos públicos para asegurar que se alcancen los criterios promulgados, es posible que haya niños que experimenten interacciones estimulantes con sus iguales, cuidadores y adultos. Valoración de la teoría ecológica de Bronfenbrenner. En los últimos años, han proliferado las investigaciones evolutivas que han integrado el entorno en sus análisis. El énfasis que se le ha concedido al entorno tiene múltiples razones, entre las cuales cabe destacar la reacción ante la predominancia de enfoques individualistas, como el de Freud y Piaget, en el estudio del desarrollo desde mediados de siglo. Estos enfoques han sido criticados por los defensores de perspectivas más contextualistas, como la ecológica. Como críticas a la orientación ecológica, se puede apuntar que, a excepción de la propuesta de Bronfenbrenner, este enfoque se caracteriza por la ausencia de una teoría unificadora y coherente que dirija los estudios que replantean el papel del entorno en el desarrollo. De esta forma, hay una multiplicidad de estudios empíricos que, aunque se preocupan por el entorno, no constituyen propuestas novedosas teóricamente. Por otra parte, muchos de los estudios ecológicos analizan la influencia del entorno de forma global y exterior sin interesarse por el proceso psicológico, y hay que tener en cuenta que solo este proceso podrá dar cuenta de la forma en que el sujeto interactúa con el entorno. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Eso entonces la teoría ecológica explicaba mucho mejor, ¿cierto? Cuáles son estos sistemas y de qué manera influyen en el desarrollo de los niños, ¿ya? Con respecto a los videos, sí, yo les dije para quienes quisieran tener el material, ¿cierto? Me lo puede pedir al WhatsApp, pero de manera interna, ¿ya? No en el grupo. Y yo les mando los videos. Y lo último que nos queda es la teoría humanista, ya que, ¿qué es lo que dicen estos autores?
que la capacidad de las personas para dirigir su propia vida, enfatizando el papel de los factores internos de la personalidad, ¿ya? Como por ejemplo los sentimientos, los valores y las metas. Entonces, lo que hace, pretende, ¿cierto?, propiciar un desarrollo positivo y que cada persona conozca el significado de su existencia. O sea, ¿para qué existo yo? ¿Qué es lo que quiero lograr en mi vida? ¿Ya? Y aquí está la teoría de la autorrealización de Maslow, que tiene una pirámide, ¿cierto?, de necesidades. Bueno, en esta teoría lo que hace es una jerarquía de necesidades, ya que motivan el comportamiento humano. O sea, en la base están las necesidades básicas y una vez que suplimos estas necesidades básicas de comer, dormir, etcétera, van surgiendo otras necesidades, como por ejemplo de seguridad, ya de relacionarnos. Y finalmente la última es la autorrealización, ya el sentirnos eh, que hemos logrado objetivos, que hemos logrado metas, pero esa autorrealización, si bien se alcanza en un momento, siempre vamos a querer seguir creciendo, siempre vamos a querer seguir teniendo más conocimiento y alcanzando nuevas metas, ¿ya? Les voy a mostrar esta teoría que también es muy buena. La jerarquía de necesidades de Maslow es una teoría en psicología. Argumenta que hay 5 etapas de las necesidades humanas que motivan nuestro comportamiento. Abraham Maslow propuso su teoría en 1943, tras estudiar a lo que llamó personas ejemplares, como Albert Einstein y Eleanor Roosevelt. Primero están las necesidades fisiológicas, como la necesidad de respirar, comer, beber o dormir. En el momento en que tenemos suficiente de eso y nos sentimos despiertos y nuestros estómagos están llenos, nos motiva lo siguiente. Ahora queremos seguridad. Intentamos ganar dinero, acumular recursos y buscar un refugio que nos proteja de los peligros. Una vez que estamos satisfechos y nos sentimos seguros, tenemos tiempo para pensar en lo que queremos a continuación. En la tercera etapa buscamos el amor y la pertenencia. Deseamos estar cerca de la familia y los amigos, pertenecer a una sociedad o unirnos a una pandilla. Pero en el momento en que nos sentimos completamente parte de un grupo, ya deseamos ser un poco diferentes al resto. En la etapa 4 buscamos la estima, la confianza en nosotros mismos y el respeto de nuestros pares. Queremos ser alguien. Si tenemos dinero, compramos un reloj elegante. Si tenemos cerebro, escribimos o pensamos o trabajamos mucho. La motivación para actuar y competir está ahora en su punto más alto. Los estudiantes, deportistas e inventores se destacan. Neil Armstrong incluso voló a la luna. Si respiramos, bebemos, comemos y dormimos lo suficiente y nos sentimos seguros y parte de un grupo y aún especiales, solo entonces podemos alcanzar el nivel 5, la autorrealización. Ahora podemos relajarnos, ser creativos, aceptar los hechos como son, dar en retorno o hacer lo que queramos. No más presión, a menos que, por supuesto, haya problemas de baja. Si eres un líder y crees en la teoría, úsala. Primero, asegúrate de que todos hayan comido bien. Luego, hazles sentir seguros y ayúdalos a pertenecer a un grupo. Una vez que sientan que pertenecen, están listos para destacar y sobresalir. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y Ya, ahí se te lo explicaba más detalladamente, pero básicamente, en resumen, ¿cierto? Es lo que yo le había mencionado anteriormente, la jerarquización de las necesidades, que es lo que motiva el comportamiento humano, ¿ya? Esa es la última de esta clase. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario. Ya me estaban pidiendo los videos, yo se los voy a enviar apenas pueda porque terminando aquí voy a activar la primera evaluación, ¿ya? Vamos a ver el tema de la asistencia.
Ok. Ah, Viviana Aguilar. Susana Aguirre. Susana Aguirre. Profesora Viviana, presente, no me activó el micrófono. Ya, sí, no se preocupe, la dejé presente. Yasna Alarcón. Yasna Alarcón. Catalina Andrade. Presente. Gracias. Ana Cartagena. Presente. Gracias. Jacqueline Pool. Presente. Gracias. Mirta Guajardo. Presente, profesora. Gracias. Pamela González. Presente, profesora. Gracias. Vania Mercado. Vania Mercado. Fernando Pacheco. Acá, profesora, presente. Gracias. Javier Pantoja. Presente, profe. Gracias. Paula Pardo. Presente. Gracias. Claudia Pino. Presente, profesora. Gracias. Marcelo Rojas. Presente, profesora. Gracias. Y Pía Serrano. Pía Serrano. Entonces voy a... Pía dice Profesora que está Susana en reunión. Aguirre. Profesora Pía dice que está en reunión en su trabajo. No sé qué pasará. No se puede conectar hoy, dice. Ah, ya. No hay problema. Profesora Susana Aguirre, le hablé por interno que estaba trabajando, pero igual estaba Ya. conectada. Ya, Listo. Ahí gracias. aquí presente ya. Ya. Buenas noches. Ahora me voy a quedar activando la evaluación. Ya, y la voy a dejar hasta mañana a las 21:30 para que la puedan realizar. Ya cualquier duda o consulta me dejan el mensaje de manera interna y en el transcurso del día les voy respondiendo. Ya, así que me despido aquí, que estén bien, que tengan buena noche. Chao, chao. Chao, gracias, Gracias, profesora. profesora. Profesora, Buenas gracias. noches. Gracias. Buenas noches a Buenas todos. noches.